El rugby para mí es como todos sabemos de memoria, es una escuela de vida por los valores que te inserta desde chiquito, porque es un juego que siempre se jugó desde muy chicos. Julio Alberto Darmandrail es sinónimo de rugby. Su vida transcurrió a la par del crecimiento del deporte y su prodigiosa memoria hace que sea una fuente de consulta inagotable que mediante distintas anécdotas recorrerá la génesis de la Unión de Rugby de Mar del Plata. En este primer programa del Trébol Podcast estará con ustedes Pipo Darmandrail. Bueno, antes que nada agradecerte por estos minutos que le estamos dedicando a recorrer un poco todo lo que es la historia de la Unión y sin duda cuando propuse esta idea, Carlos y el Consejo me dijo que tenía que empezar charlando con vos porque vos conocés a fondo quizás una de las cosas más importantes que tiene la Unión, que es el seleccionado. No, ¿sabés qué pasa? Que pues, el único mérito es la longevidad, la suerte natural que tengo de mis 88 y desde el 49 que estoy en el rugby de Mar del Plata. Así que te puedo contar desde el principio casi. No desde el principio del todo, porque el Mar del Plata Rugby Club se fundó en el año 43, 44. Ah, pero Y no llegaste por poco. yo vine en el 49 a Mar del Plata. Y ya venía de jugar en Buenos Aires y entonces me incorporé acá en Mar del Plata Rugby, que recién empezaba, y ahí justo en el 49 se empezó a funcionar el tema en los colegios, en el Colegio Nacional, en el Comercial y en el Industrial, que son los fundadores junto al Mar del Plata Rugby de la Unión de Rugby de Mar del Plata, que se fundó en el 51, en el aula de música del Colegio Nacional, a donde estuve presente. Así Una que ya memoria. eso es un golpe antiguo. El Mar del Plata Rugby se había fundado en el año 43-44 con un grupo especialmente el gallego Marenco, Hernández, padre de Carlos y de ellos, que era un jugador de Curupaití que se había radicado en Mar del Plata, porque trabajaba en el Banco Nación, y con el Panza Galarse, el doctor Tamini, empezaron a manejar y fundaron el club del cual fue el doctor Rómulo Tamini presidente durante 20 años, hasta que desapareció el club lamentablemente en el año 62. Así que ahí empezó toda la gestión del rugby y ahí se funda la Unión con los 3 colegios estos y Mar del Plata Rugby. Y ahí a partir de ahí, eso fue en el año 51. En el 52 es el primer seleccionado de Mar del Plata que va a jugar en la cancha de Jorge Newbery, en el Gimnasia de Grima en Buenos Aires, contra La Plata, que en ese momento, y es anecdótico, se llamaba Eva Perón en esa época. Y nosotros tuvimos que jugar en realidad contra Eva Perón. Y la señora esta se había muerto en junio, el 28 de junio. Y nosotros jugamos el 15 de agosto y nos hicieron jugar con luto. Y había muchos, por supuesto, que no les gustó nada. Me Entre ellos me imagino. contaba yo. Y me acuerdo, como anécdota, te cuento graciosa, que en el vestuario yo tenía 20 años. Y en el vestuario le cuento a uno que estaba de La Plata y le digo, mira, me tengo que jugar con esto, yo me la voy a sacar en el primer tackle y el señor me dice, ¿usted tiene algo contra la señora? Plena época de Perón. Era un diputado peronista llamado Gomis, que todos los de La Plata lo recordarán y me lo han dicho muchas veces, porque fue una broma que me hizo, no una broma, me lo dijo y después me enteré yo y me pegué un susto bárbaro. ¿Qué te acordás, Pipo, de ese partido? Me Ese imagino un partido rugby mucho perdimos más contra Eva Perón La Plata 9-0. Y el Chancho Naola, que después fue campeón argentino, jugaba de pilar en ese equipo
erró un penal que yo siempre digo que hubiera, por muy poquito, y yo siempre digo que hubiera cambiado todo el programa, porque eso nos hubiera dado un empujón y vaya a saber lo que hubiera resultado. Pero eso sí, ¿Ese fue el después, primer partido, Pipo? ¿El primer ¿cómo? partido del seleccionado fue ese? ¿Ese fue el primero primer del seleccionado? primer partido del seleccionado de Mar del Plata, 15 de agosto de 1952. ¿Y cómo viajaron, Perdón, Pipo? soy el único sobreviviente. Sí, me dijiste. ¿Cómo viajaron a jugar? ¿En colectivo, en auto? ¿Cómo viajaron? En colectivo, en un colectivo que íbamos todo el equipo, pero era un colectivo de línea, como el Cóndor, que sería, o alguno de esos. Ahí íbamos todos, no era un colectivo contratado. Íbamos Claro. con su pasaje cada uno y vivimos en un hotel así medio chiquito, que son muy divertidos. Todas las cosas que pasaron no se pueden contar ahí. Especialmente las macanas que hizo Edgardo Ferrari, pobre, que en paz descanse. ¿A dónde jugaba? Jugaba de tercera línea. La tercera línea era con Roy de centro tercera. No, porque Edgardo fue de suplente. La tercera línea era Roy de centro y yo de un ala y el otro Coco Mesera. ¿Y Pirucho era ala o era 8? No, Pirucho todavía ni existía. No, porque es más chico, Pirucho era un poco más chico. Y Edgardo jugó de suplente. Y estaba Alvear también de suplente. ¿Ah, sí? ¿Te acordás de Alvear? Vos lo conociste. Era también. profesor mío del colegio. Claro, fue profesor del colegio tuyo. Y vos fuiste entrenador de mi hijo Juan también. Claro, sí, lo padecía tu hijo Juan. Jugué también con el indio. Claro. Y bueno, Alvear después, loquísimo. Medio rayadito, ¿no? Me parece que lleva tus genes. Pero tacleaba bien, ¿eh? Sí, muy bueno. ¿Y Alvear después termina fundando Biguay Sporting No, claro, Alvear en el colegio de ustedes, en el Peralta Ramos, el director no quería rugby. Y entonces, en ese momento, él, que era un entusiasta del rugby, Alvear, fundó el Club Iguá. Lo fundó, me acuerdo, en un almacén de Galmes, en la calle Alberdi, entre Sarmiento y Alsina. Había un almacén ahí de estos chicos Galvez que fueron fundadores de Biguá y empezaron a jugar en Biguá. Y ahí por eso Alvear, como no lo dejaban en el colegio hacer rugby, hizo este club para juntar los jugadores del colegio, que empezaron muchos, eran del instituto. Ahora después, cuando lo dejaron jugar al rugby en el instituto, se empezó a organizar Sporting. Mirá vos. Que después llegó a ser lo que fue Sporting, después hasta la división con San Ignacio. ¿Y vos, Pipo, cómo siguió tu historia con el rugby después del seleccionado, Mar del Plata? Yo estuve en Mar del Plata hasta que desapareció. Sí. Yo me sufrí una, de la cual mejor no hablar, una suspensión bastante grande, en la cual no dejé de participar en el rugby nunca, y después volví a jugar, y ya mi club había desaparecido. Y jugué en Nacional, que luego fue Nogales, porque ¿por qué cambiaron el nombre? Es porque Perón había prohibido que en ninguna institución particular que no fueran del Estado se usara el nombre nacional. Entonces ellos los cambiaron por Nogales, que era con N, y que se les ocurrió, conservando los colores, hasta que pasamos todo Nogales a Universitario. Sí, que hoy se te ve recorriéndolo todos los sábados, lo debes extrañar Universitario, Ahí ¿no? pasamos a Universitario. Y después, un poquito también, hace 32 años más o menos, fundamos Unión del Sur. Más. 35 años, dice ella. Con los chicos. Ahora, yo te voy a contar. Dale, perdona. No, dale vos. No, si quieren les cuento una curiosidad del rugby de Mar del Plata. Lo que quieras. Digo, en el año 50 y tantos
se jugó en Mar del Plata, y tengo el documento, lamentablemente me lo olvidé. Acá, un equipo que se llamaba Los Pumas, integrado por todos jugadores del interior, y jugando por Mar del Plata, integraban ese equipo el Roy, que fue intendente después, y Coco Mesera como suplentes. Ese equipo con todos jugadores de primeras de las uniones del interior. O sea, un antecedente de los Pumas. No, que esto no invalida para nada la historia que conocemos todos de por qué se llaman Pumas. Porque los africanos creyeron que el jaguarete era un puma y le pusieron puma. Pero en el 65, cuando fueron a Sudáfrica. Pero eso, yo tengo el programa del partido ese, que lo organizó el Taita Siley Hernández, que era nuestro delegado ante la Unión de Rugby de la Argentina, ante la UAR. Era el delegado y era miembro de ese oficio de nuestra unión y delegado en Buenos Aires. Y ese partido lo organizó él. Y en el documento, en el programa que lo tengo a disposición de ustedes cuando quieran, están los nombres de los jugadores de esa época que son muy anteriores a los verdaderos Pumas. Son anteriores porque son del año 50 y tanto. Giles, Herman, Fernández del Casal, jugadores de Pucará y de Cuba, porque el partido era los Pumas contra Cuba. Lamentablemente me lo olvidé como un tonto. El Alzheimer a veces me hace algunas... ¿Eran los Pumas antes de los Pumas esos? Eran los Pumas antes de los Pumas. Pero eran unos Pumas que no eran los verdaderos de los que fueron calculá que son 10 años antes. 10 años antes hay un seleccionado nacional que se llama los Pumas. Juegan tipos de Tucumán, de Avellaneda, de Paraná, una punta de tipos que jugaron en primera y en el seleccionado, pero mucho antes que los Pumas que conocemos todos. ¿Y ellos jugaban como seleccionado argentino? Acá vinieron a jugar un partido amistoso entre ese equipo que no se llamaba los Pumas y era seleccionado en todo el país. Mirá vos. Había jugado desde Buenos Aires y ya te digo, y 2 de Mar del Plata que eran suplentes. Pipo, ¿y la camiseta del primer partido del seleccionado de Mar del Plata cómo era? Era con los colores del trébol. Los mismos colores del trébol a rayas en una camiseta, que son los colores de la unión de los equipos fundadores. Porque son verde y colorado. Mar del Plata la camiseta era verde y colorada. Nacional verde, Comercial celeste e Industrial era blanca con una rayita verde y azul. Y esos son con los colores que se hizo el trébol, el trébol, ¿saben por qué se hizo el trébol? ¿Por qué? Nosotros jugamos de preliminares de un partido que le ganó, histórico partido, que le ganó Pucará a Irlanda, en la cancha de Jorge Newbery, ahí en Gimnasia de Esgrima, partido histórico, primera vez que se ganaba un equipo argentino a un equipo de Europa. Entonces, bueno, cuando volvíamos del viaje de haber jugado nosotros de preliminar, resulta que entonces se nos ocurrió, para recordarnos, hacer alegóricamente de este partido, porque los irlandeses tenían el trébol de 3 hojas en la camiseta. Entonces decidimos ahí en el viaje entre todos, y a propuesta del gallego Marenco, que era presidente de la Unión, hacer como un símbolo nuestro un trébol con los colores fundadores. Y los primeros tréboles, si mi memoria no me falla, fueron entregados a Estercita Marenco, que era la mujer del gallego Marenco, que era a la que le debíamos muchas cosas por el padre, y a mi madre, porque cosieron las camisetas, los números de las camisetas. Entonces decidieron, porque primero se otorgó el trébol como un honor deportivo, digamos, ¿no? Y entonces nos dieron a todos los del seleccionado
y al presidente de la Unión. Y después se fue otorgando a los jugadores seleccionados. Después se fue regalándole un poco a los visitantes, a las delegaciones, a los presidentes de los clubes y esas cosas. Y a los presidentes siempre de la Unión. Y después se empezó a dar a todo el mundo. ¿Qué más? Yo les digo, sigan, pregúntenme ustedes. Pipo, y recién hablabas de la Fundación de Unión del Sur y que vos estuviste ahí, otro de los clubes también de... Sí, bueno, en la Unión del Sur ocurrió así. Yo fui al colegio a buscar jugadores para universitarios. Chicos que vinieran a jugar al club, a proponerle a la señora de Gordóvil, que fue secretaria de Cultura de la municipalidad y era la dueña del colegio, a ver si quería que le hiciéramos, que los chicos jugaran en el club ese. Conmigo, de casualidad, fue Jorge Reales, Pampa Reales, con un propósito de ver, porque el hijo de él iba al colegio a ver si se podía jugar al rugby. La señora no quiso proveernos de jugadores, sino que le hicieron una especie de club colegial, para que jugaran al rugby los chicos, pero con el nombre del colegio, como siempre pasa con la dueña de los colegios, ¿viste? Entonces, bueno, y ahí nos pusimos de acuerdo con Pampa y dijimos, bueno, vamos a hacer un club de la Unión del Sur. Y ahí nació con Ventura, que se ocupó, Luis Ventura, que se ocupó del hockey. Entonces ahí empezó el club, que empezó a jugar como todos en camé, sin cancha, hasta que después compraron la Josefa, que es una maravilla. Que recién nombraste la cancha de la Josefa y demás. ¿Cuáles fueron los primeros clubes que tuvieron cancha propia y terreno y pudieron construir? El primero que tuvo cancha propia fue el Mar del Plata Rugby Club, en Estrada y 180. Bueno, eso fue, eso cuando se compró eso, nos asociamos momentáneamente no, nos asociamos con el Mar del Plata Lawn Tennis, porque económicamente nos venía bien porque era un aporte importante para poder comprar un pedazo de tierra ahí. Compramos ese pedazo de tierra con los del Mar del Plata Lawn Tennis y alquilamos con opción a compra todo un pedazo grande donde funcionaba la cancha. Hasta que un día resulta que el que nos había alquilado con opción a compra la cancha había vendido todos los lotes. Era un dinamarqués llamado Grasdal que desapareció del mundo y nunca más lo vimos. La municipalidad abrió las calles porque los que habían comprado los lotes y nos agujerearon la cancha. Y entonces este Grasdal desapareció, de tal que en todos lados se cuestionaba, tanto sea en Dinamarca como en cualquier lado, dijo. Un estafador de primera línea. No sé, agarró la plata y se fue. Y ahí desapareció el Mar del Plata Rugby, que quedó nada más que con la casa, que era muy gracioso porque había, no sé si alguno se acordará, ustedes son muy chicos, había un árbol cortado que tenía forma de cola de mujer. Y cada vez que entrábamos a la cancha le decíamos la Pepa. Y la tocábamos, pasábamos para la cancha. Algún viejo se acordará de la Pepa. Eso eran anécdotas divertidas de este deporte tan divertido como tenemos y de amigos como es esto, ¿no? Porque ¿Y la unión cómo se funda? ¿Cómo se funda? Te digo, se fundó en la sala de música del Colegio Nacional ahí en Mitre, en la sala de música del Colegio de Mitre, en ese momento los dirigentes eran el Gallego Marenco, Galarce, el doctor Tamini, Sonsini, el padre del jugador, que todos lo conocen, que se murió el año pasado, y y un grupo de gente que fundaron ahí en la sala de música, con los que yo te digo, los clubes eran Nacional, Comercial, Industrial y Mar del Plata Rugby.
Y la idea era organizar competencia, era seguir creciendo, ¿te acordás? Sí, porque había una gran vinculación con Buenos Aires, porque el Gallego Marenco era jugador de Curupaití, el Panza de Galarse había jugado en algún otro lado, no me acuerdo exactamente dónde, Soncini era de La Plata. Bueno, había una vinculación y era incorporar una unión más a la UAR, ¿no? Para competir en el campeonato argentino y ser supervisados por la UAR, como es Ajá. hasta ahora, ¿no es cierto? Y eso era, ahí partió la fundación, de ahí después se fueron agregando, ustedes ya saben todo. Empezó a Galviar con Biwa, Pueyrredón estuvo fundado casi al mismo tiempo, pero por un capricho del Gallego Marenco, que no por nada le decimos el gallego, ¿no? El tipo no los dejó entrar a la Unión, no te rías, no los dejó entrar a la Unión porque dice que en el Club Pueyrredón había juego bancado. ¿Y por qué era juego bancado? Porque en Luro y Hipólito Yrigoyen, donde funciona el Club Pueyrredón, había una ruleta, había un casino. ¿Te acordás que funcionaba el casino? Y el gallego decía que por juego bancado no podían. Y entraron al año siguiente. Y Es había divisiones. prácticamente fundador. Y Biwa también, pero Biwa empezó un poquito después, un poquito, así. Ellos creen que son fundadores, me parece. ¿Había alguna división o algún jugador juvenil o eran todos mayores? No, viejo, nosotros éramos casi todos, nosotros, tenía 20, pero había en el equipo de Mar del Plata había jugadores más grandes. Toto Muro era el representante del diario La Prensa en Mar del Plata. Era un tipo grande, más grande. El pelado Seín, Viniski, que era un periodista muy importante que hubo en Mar del Plata, que escribía deportes en el diario La Mañana y jugaba con nosotros. Bueno, había mucha gente grande, después vino Erifá, estaba Eduardo González Guerrico. Bueno, y ahí, yo era de los más pendejos, porque tenía 20 años. Pero en el equipo de primera de Mar del Plata, llegamos a jugar, por ejemplo, mi hermano más chico, Marcelo, jugó a los 15 años, era la apertura de la primera. A los Ah, mirá 15, ¿eh? vos. Qué Porque era bárbaro. así, y el Gitano Alonso, uno de los mejores mediocrones que tuvo Mar del Plata, desde los 15 años jugaba en primera. Porque los del Colegio Nacional eran tipos muy chicos. Y de comercial también, lógico. Así que acá había una diferencia. El Mar del Plata eran los veteranos. Siempre, sobre todo porque cada vez que llegaba un tipo de Buenos Aires que jugaba al rugby, venía a Mar del Plata porque tenía alguna conexión. Entonces siempre eran tipos más grandes. Eric Fallon, no sé si ustedes lo conocieron, Eric Fallon, el Gordo Costa, un chico Siley, y otro, Bublat, que fue uno de los fue campeón argentino cuando ganaron en el 61, 62. Así que había, pero los colegios tenían lógicamente los tipos más jóvenes. Pipo, Después, bueno, se separaron, bueno, empezó a jugar Sporting y después se separaron y fundaron después vino el universitario. El universitario habían empezado hacía mucho tiempo el rugby y después se empezó a diluir hasta que llegó todo el empuje ese que le trajo Nogales cuando se pasaron completamente. Porque desapareció Nogales, se pasó todo a Universitario con todas las divisiones. Pipo, y recién hablabas de los primeros campeonatos argentinos y el seleccionado. ¿Qué te acordás de los primeros, de los que jugaron ustedes, que por lo que me contás eran un equipo bastante chico en edad y con muchas ganas de jugar? El primer equipo te lo nombro todo. Así que A ver, me interesa eso. nosotros en aquella época contábamos al revés. Empezabas por el fullback, no por el pilar como ahora. El número uno era el fullback, que era Eloy Jiménez Larrea, que era de Pueyrredón. Un wing 3/4 era Eduardo González Guerrico, que era de Mar del Plata Rugby. El otro era un tipo que se llamaba Tacita Asín Morales, que también era de Mar del Plata. Un inside era el Loco La Rosa, que después fue campeón argentino, a 10 años después, y jugó de inside.
Coco Guzmán jugaba de inside, gran jugador de Belgrano en Buenos Aires. De acá fue a jugar a Buenos Aires. Lo hicimos en Mar del Plata y lo importamos a Belgrano. Después de apertura jugaba Brown, Jorge Brown, un tipo de acá que era del Colegio Nacional. El medio clown era Chucky Regini. Chucky Regini. La tercera línea era Coco Mesera, el Roy, que fue intendente después, y yo. La segunda línea era un Cardona, que era de Tandil, y Renato Repeto, un arquitecto de acá de Mar del Plata. De Pilar jugaba el Chancho Esnaola, campeón argentino 10 años después, pero de hooker. El hooker era Pichi Abad, y el otro Pilar era un Gordo Sosa, que era de Biwa. Ese era el equipo. Y Edgardo Ferrari y Alvear de suplentes. Pichi Abad, el que después los hijos juegan en Sporting. Los chicos juegan en Sporting, claro. Mirá vos, Pichi. Hoy no sabía que había jugado. Mirá, hoy justo lo vi a Leandro. En la esquina de casa de Leandro. Mirá, no sabía que Pichi había jugado en ese seleccionado. Qué grande. ¿Cómo no? Sí, no, era de hooker. Y era chiquito, porque hoy en día un hooker de una primera línea es un ropero igual que los pilares. Pero claro, en la época el hooker era más chiquito siempre. ¿Y cómo fue después el camino del seleccionado después de ese primer partido? Imagino siguieron. ¿Cuánto jugaste vos en el seleccionado? Yo jugué varios años en el seleccionado contra Rosario, contra La Plata en Mar del Plata, contra Rosario 2 veces en Rosario, y después ya creo que no jugué más. Y hablábamos hace un rato de... Poco debido a las... ¿Qué? Hablabas hace un rato de cuando llegaste a Nogales, a Universitario, que hoy en día es en donde se te ve siempre. ¿Ahí jugaste mucho tiempo también? ¿En esos primeros torneos de la Unión? Sí. En el Universitario jugué hasta los 43 y por ahí me sigo jugando, no pará, hay un detalle que te voy a contar. Cuando cumplí 80, ya estaba en Universitario, ¿no? Hicimos un 7, los 7 jugadores de Armandray, 3 generaciones en el equipo. Jugó yo, mi hermano Guillermo, mi hermano Marcelo, un hijo de mi hermano Marcelo, mis 2 hijos, Juan, el indio, y Julio, y mi nieto, Íñigo. Así que éramos 7 de Armandray, jugamos un ratito, que son los viejos. Qué bueno. Pero nos divertimos un 7 interno de Universitario. Qué bueno, Pipo. Pero lo divertido fue eso, que eran 3 generaciones y 7 de Armandral. ¿Y cómo lo vivís hoy al rugby desde afuera? Se te ve bastante fanático yendo siempre a la cancha. ¿Se extraña en aquellos momentos de jugador? No soy fanático porque soy del rugby. Ya me he fusionado con cualquier club. Yo los quiero a todos porque, viejo, los he visto crecer a todos, viejo. Sí, es verdad eso. Así que, qué sé yo, el que uno o el otro para mí son todos iguales, los quiero. Por supuesto, soy hincha de Universitario y laburo en el club y, viste, voy al club y es una cosa que te da tantas alegrías, este juego, que tenemos el bichito adentro. Pues ya hace más de 75 años que estoy en esto. Pipo, y antes se entrenaban 1 o 2 veces por semana, se juntaban a jugar, ¿cómo era? Martes y jueves. Un rato, y muchos se escondían atrás de los árboles para no correr. Dijo, algunos con más responsabilidad hacíamos entrenamiento en serio. No, pero era martes y jueves, nada más. Martes y jueves y el sábado a jugar, o el sábado o el domingo. ¿Y tenían preparador físico, profesor, algo de eso? Preparador físico. El único preparador físico que conocimos fue Alvear.
Jorge, porque Jorge, que era profesor de gimnasia, conmigo era muy amigo, ¿no? Era muy amigo, pero de vez en cuando yo le decía cosas jodidas. Pues yo le decía que era un profesional, que no, él no podía jugar al rugby porque era profesional. Y se agarraba las manos para no pegarme. Me pegaba, me mataba directamente. Qué Yo me acuerdo bueno. cuando empezó a jugar, como él había organizado Biguá, y entonces él creyó que era la forma más fácil de manejar a los chicos nuevos, era siendo medio scrum. ¿Vos te acordás el tamaño que tenía Alvear? Era dos Sí, por sí, uno, ¿no? Y un jugaba de animal. medio scrum. Era graciosísimo, ¿no? Porque él manejaba el equipo desde Bueno, el club. Esnaola pateaba los palos, me decís. ¿Eh? Decís que Esnaola pateaba los palos. No, no, en la bola pateaba, por lo menos no sé si pateaba, pero pateó ese penal que erró en el primer partido. Pipo, Yo digo que podría haber cambiado. me decís que hace un montón de tiempo que estás en el rugby. Imagino que te ha dejado muchas cosas. ¿Qué significa el deporte? El rugby para mí es como todos sabemos de memoria, es una escuela de vida por los valores que te inserta desde chiquito, porque es un juego que siempre se jugó desde muy chicos, porque hay otros deportes que no se podían o no se empezaban desde tan chicos, pero el rugby siempre tuvo infantiles. Entonces, yo me acuerdo que en Buenos Aires las divisiones infantiles las organizaba el San Isidro Club, ¿no? Eran los que manejaban, no la Unión, sino el San Isidro Club. Y siempre, desde muy chicos, jugábamos al rugby. Y ahí, desde chiquitos, te metían el bichito especialmente del respeto al otro, viejo. La lealtad, la lealtad. Ninguna jugada, era tan mal visto, siempre fue tan mal visto la jugada desleal, que era directamente los propios compañeros eran los que te hacían sentir la vergüenza en una jugada desleal, que generalmente no se comete nunca, porque si no sería una batalla campal esto. Si todos fueran con la idea de destruir al otro, sería terrible. En cambio, no, hay que pagarlo, pero no destruirlo. Eso es lo que mucha gente de afuera no entiende de nuestro juego, que nos respetamos. Y eso lo primero que te inculcan es el respeto. Y eso es fantástico. Yo me acuerdo que cuando terminaban los partidos, siempre de chico, y que ahora es una costumbre que se perdió, decíamos, por los contrarios. Por ejemplo, jugabas contra Biguá, ponele. Por Biguá, referee, público, hip, ra, hip, ra. Esa costumbre se ha perdido, es una lástima, porque eso es un reconocimiento al equipo contrario que te posibilita a vos divertirte, jugar al rugby. Y eso decíamos siempre, por el contrario, por el referee, Pipo, ¿iba gente a la cancha cuando jugaban en los primeros partidos o eran mira, ustedes y... mira, iban los papás, las mamás, las hermanas, los hermanos, ¿viste? Era un conjunto, como jugábamos todos los equipos en Camé, porque no había otra cancha. Primero se jugó en el parque, los primeros partidos se jugaron en el Parque Municipal de Deportes, que había una canchita de rugby. Después, cuando el gallego Marenco consiguió la posibilidad de jugar en Camé, porque el suegro era el presidente del Club Mar del Plata que tenía la concesión, era don Hermenegildo Pini, nos consiguió la concesión y empezamos a jugar en esa magnífica cancha que era la de Camé. Y ahí jugaban todos los equipos. Hasta que Mar del Plata consiguió la cancha, después Comercial, creo. Bueno, los maristas jugaban en la villa y así fue desarrollándose todo. Y en esa época, ¿qué otro deporte en la ciudad había fuerte? ¿El fútbol siempre fue fuerte o había Mira, otros deportes? yo de fútbol no digo que no me guste verlo a vez en cuando, pero no sé cómo es la organización del fútbol. Pero acá había No, pero tus acá había amigos grandes y... remeros. Acá Ah, tuvimos sí. botes campeones del mundo, del Náutico Mar del Plata. Campeones del mundo que salieron, tipos famosos. Ecker remaba ahí. Había un 8 y un 4 campeón del mundo.
Mirá Y vos. había, bueno, mucho deporte náutico también, de vela, ¿viste? Y eso. Y después fútbol, no sé yo cómo se organizaba, porque el fútbol siempre fue profesional, no sé. Claro, claro. Después había grandes jugadores de pelota paleta en el centro vasco, y así todo. Bien. Perdóname, Rodrigo, que sigo. No, no, Me está muy despierta bien. muchas preguntas el Pipo. Está Las muy que bien, está quieran, muy las bien que tu quieran, pregunta. las que pueda contestar. Pipo, y con Carlos hablamos mucho de lo que era la época aquella del deporte, ¿cómo era Mar del Plata en ese momento? ¿Era un deporte popular el rugby o era una cosa No, no, de... no. No, mira, para nada. No era popular, éramos muy pocos los que jugábamos y muy pocos los que participaban de todo esto. Pero yo me acuerdo que una vez que yo había viajado, bueno, yo vivía en el Grosellar, una vez que había viajado justo en el momento en que los Pumas en Sudáfrica hicieron su magnífica campaña. Y justo yo vivía y enfrente de casa, pasando el arroyo, había unos potreros donde los chicos jugaban al fútbol. Eran unos maravillas, unos chiquitos que jugaban al fútbol, chicos de familias humildes que vivían por ahí. Y bueno, y cuando volví un día de Buenos Aires, justo había habido, no me acuerdo si fui a ver un partido de los Pumas o algo así, y cuando volvía, qué sorpresa, me encuentro a los chicos con una pelota de trapo jugando en el potrero que jugaban al fútbol, una especie de rugby que sin reglas, por supuesto, pero que agarraban la pelota y querían llegar, pasar al otro lado empujándose. Y eso me dio una alegría enorme. En vez de futbolito en el potrero, rugbyito en el potrero. Eso fue fantástico. Y en todos esos... Empezaba a ser popular. Era la pauta para hacer popular este juego tan lindo. y vos que lo viste crecer, en qué momento crees que se dio la explosión acá al rugby en Mar del Plata? ¿En qué Y momento empezaron a estoy surgir tantos todo clubes? yo creo que como en todo el país, fundamentalmente con los Pumas del 65. A partir de los Pumas del 65 fue explosivo el rugby. Después se hizo una meseta, ¿no? Pero en el momento ese todo el mundo quería jugar al rugby. Cuando nos llegaron las noticias del éxito en Johannesburgo y eso, fue fantástico para el aporte. Es lo mismo que cuando Guillermo Vilas, el gran tenista marplatense, cuando Guillermo empezó a ganar todos esos campeonatos, todo el mundo jugaba al tenis acá en Mar. Y eso fue fantástico el impulso que le dio Guillermo a esto. Y me hablabas recién de los Pumas y de ese campeonato. Ahora vos, ¿cómo ves el rugby acá en Mar del Plata en estos años de casi profesionalismo? No sé cómo... No, por suerte no es profesionalismo, porque en los clubes no se juega. Hay pautas que en una época anterior nos hubieran tildado de profesionales, como profesores de gimnasia que tienen entrenadores pagos, ese tipo de cosas. Pero no hay ningún jugador que juegue por dinero en Mar del Plata. No hay ningún jugador acá que sea pago ni nadie les interesa pagarle a nadie. Acá no somos todos amateurs. Hay una suerte pero no es profesionalismo en los que participan, sino en los preparadores, que el rugby se ha vuelto muy exigente. Entonces necesitamos preparadores físicos. Yo no estoy mucho de acuerdo con esas cosas, te digo. A mí me gustaría que los preparadores fueran jugadores, ¿viste? Como antes. Pero hay que estar con el Pipo, progreso. y con el tema de las lesiones y la recuperación en la época que jugabas ahí en el seleccionado, ¿cómo era eso? Mira, el tema era que ni nosotros ni los contrarios se preparaban como se preparan ahora. Si un equipo de ahora te agarra al equipo de aquella época, te hace bola. Pero en aquella época todos teníamos una preparación similar, de martes y jueves. Había algún patovica por ahí más fuerte que otro, pero los físicos éramos muy parecidos. Éramos fuertes porque hacíamos entrenamiento y nos gustaba esto, pero no había una diferencia o una fortaleza como para lesionarse
demasiado. No, ahora yo creo que tampoco se lesionan tanto, porque están preparados ahora. Ahora la preparación física es mucho más importante que antes. Antes era a base de levantar el brazo con la copa de whisky. Era el músculo más grande que sacabas era el de brazo. ¿Botines de qué? Cuidan, no toman, no fuman, comen nutricionista, van a la nutricionista. Todo eso no existía antes, ¿no? Contanos el equipamiento, Pipo. ¿Qué botines? Contanos el equipamiento. ¿Qué botines usaban? No, el de antes. Yo tengo, mis fulvenses tengo todavía. ¿Jugabas con fulvense? Fulvenses, con unos tapones así de aluminio. Ah, bueno, jugabas con tapones de aluminio, muy bien. Y tengo la camiseta de Mar del Plata. Yo cuando juego en el club, o hago que juego cuando de vez en cuando en el Seven interno y eso, ¿no? Me pongo la camiseta del Mar del Plata Rugby, que es verde y colorada. Qué que bueno. Ya le he donado al club cuando me muera. Esa va para el club, que la pongan en un cuadro que hacen ahora. Pipo, ¿y qué extrañas de esas épocas de rugby amateur, ahora que por ahí vas a la cancha y ves otro rugby, me imagino el que jugabas vos, pero qué extrañas de esa época? No, mira, yo creo que no hay un cambio radical, que el espíritu del rugby sigue siendo. Lo que ha cambiado más que nada son los físicos. Son muy fuertes ahora, viejo. Vos ves un tipo, un pilar, eso, y te asustás ahora con esos tipos. Lo ves a esos con la ledesma, con ese cogote, ya. A esos tipos te asustás un poco. Yo no me animaría a jugar en contra. Pero te digo, no sé, pero y los mismos, los tres cuartos, viejo, son los tipos que son unos roperos ahora. Tienen 90, 100 kilos y son inside o winners. Antes un winner era un flaquito que corría mucho. Le daba la viejo. No, y ahora, preguntale a Carlos, que fue tres cuartos. Es tres cuartos. Sí, es verdad, es verdad. Cada vez vienen más fuertes los pibes, es cierto. Y ahora que estamos, y ahí vamos a sacar algún jugador bueno de allá de Batán, ¿o no? No creo, Pipo. No creo, con que salga alguno de Batán y no vuelva, ya estamos hechos. No, pero eso es fantástico, hijo. ¿Cómo les cambió a esos chicos el mate, viejo? Les cambió el mate, estas simples cosas que les dimos con el rugby, viejo. 4 o 5 cositas, el respeto más que nada. Sí, es verdad, es verdad. Nosotros no nos damos cuenta a veces, ¿viste? Porque es tan familiar para nosotros que no nos damos cuenta. Pero... Te digo, yo me doy cuenta, las veces que he ido me he quedado encantado con la obra. Esa es fantástica, viejo. Bueno, Carlos, no sé si vos te quedó algo en el tintero ahí para preguntarle a Pipo, algo más que... Yo tengo para hablar 3 horas más con vos, Pipo, pero vamos a hacerlo en otra oportunidad también, para que también nosotros... Bueno, acá la idea es que Rodrigo pueda ir armando una especie de grabación de esto para subir y que quede como documento auditivo, digamos, de la historia de la Unión. Porque bueno, ¿sabes? Te digo que me parece fantástico porque esto hoy en día esta tecnología es buenísima. Pero yo, en competencia con ustedes, estoy escribiendo un poquito la historia, de a poquito voy escribiendo la historia, que la voy a dejar escrita. Usted televisiva y yo escrita. Le vamos a decir a Enrique que te pague los derechos. Sí, que te compra el libro. Podemos asociarnos en todo caso. Nos asociamos. Yo les prometo que ustedes van a ser los primeros que la lean. Dale, gracias, Pipo. Bueno, escúchame. Nosotros después vamos a repasar toda la conversación esta que tuvimos con Rodrigo y si vemos que nos quedan preguntas que pueden estar buenas para que nos cuentes, que seguro hay un montón, te volvemos a jorobar vía Rosario. Cuando quieras, si tengo
tengo esa documentación del célebre partido. Cuando quiera se las llevo para que la vean. Estaría bueno que podamos así fotografiar y subir esas cosas también. Claro, Pipo, yo estoy te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, Rosario, que debes estar por ahí. Y bueno, nos volvemos a mantener en contacto. Lo mismo, gracias a ustedes.